Seguro que has escuchado alguna vez hablar sobre la teología del cuerpo. Muchos hablan de ello como una auténtica revolución. Dicen que todo el mundo, pero especialmente los jóvenes, deberían oír hablar de ello. Pero ¿qué es realmente esto de la teología del cuerpo? ¿Por qué tiene tanto que decir a la sociedad de hoy en día? Bueno, hoy vamos a profundizar en esta cuestión con alguien que la conoce muy bien y al que estas catequesis han cambiado en cierta forma profundamente. Álvaro Quesada, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por acompañarnos hoy. Encantado. Oye, primera pregunta, así para entender esto bien, ¿qué es esto de la teología del cuerpo? Bueno, la teología del cuerpo son 129 catequesis que San Juan Pablo II desarrolló durante los primeros 5 años en su pontificado, desde el día 5 de septiembre de 1979 al 28 de noviembre de 1984, ¿no? En sus audiencias generales de todos los miércoles. San Juan Pablo II abordó 2 preguntas, 2 interrogantes básicos que apelan a toda persona, ¿de acuerdo? Que tiene cuerpo, por supuesto, ¿no? Primero, ¿quién soy yo? A nivel antropológico, ¿no? ¿Quién soy yo? Esa pregunta que todo el mundo se hace. Y tratamos de responder al qué significa ser persona humana. Y cuando ya sabes quién eres, ya estás capacitado para responder a cuál es mi vocación, cómo puedo vivir para ser feliz. Es entiendo lo que todo el mundo quiere. Esa es la teología del cuerpo. Pues de todo ello vamos a hablar, vamos a profundizar aquí en Eclesia de Sábado. Comenzamos. Bueno, Álvaro, para entender bien cómo llegó la teología del cuerpo a tu vida, qué impacto tuvo en ti, tenemos que situarnos en segundo de carrera. Tú ahora estás terminando cuarto de ADE y de Relaciones Internacionales, pero ¿qué pasó ese año? ¿Qué pasó en segundo? Bueno, al final, así brevemente, sin entrar mucho en detalle, porque tampoco me gusta mucho hablar de mí, tan solo decir que bueno, yo soy ese típico joven que viene de colegio católico, de fe heredada, y todo fenomenal, pero no encarnada, ¿no? En segundo de carrera tuve un encuentro personal con el Señor, porque primero de carrera la verdad es que no fue para nada mi año, en ningún sentido, en ninguna materia de mi vida, y se podría decir que toqué fondo. Y ahí empezó mi camino de conversión encarnada, de entender quién es el Señor, de cómo el Señor sale a mi encuentro, ¿no? Yo me dejo encontrar, me dejo habitar, y ahí entró la teología del cuerpo en mi vida, ¿no? Por mediación de mi director espiritual, Rafael Gil, quien es profesor de teología del cuerpo, y poco a poco me iba introduciendo. Al principio era algo que pues era un poco reacio, ¿no? Porque esto de que teología del cuerpo, ya sabía lo que me iban a contar ahí de alguna forma y me daba vértigo. Es una forma de entender la forma de que tienes de vivir como un conformista, como un indiferente, ¿no? Y abandonar este conformismo, esta indiferencia en la que yo vivía como católico, pues me daba vértigo, me daba miedo, por supuesto, porque qué bien se está en la comodidad, ¿no? Entonces sabía lo que me iban a contar ahí probablemente iba a cambiar mi forma de vivir. Entonces me enamoré profundamente de la teología del cuerpo a lo largo de este camino de conversión y es algo que no me puedo quedar para mí. Entonces sí, eso. Bueno, de hecho yo te he oído hablar de este enamoramiento, ¿no? De este cambio que tuviste en segundo de carrera, sí, como el mito de la caverna de Platón. Sí. ¿Lo comparas con eso alguna vez? Sí. Lo comparo con el mito de la caverna porque de alguna forma es un poco lo que te decía antes, ¿no? ¿Qué es lo que aprendemos en este mito de la caverna de Platón, ¿no? Que ese hombre que sale de la cueva se encuentra con una realidad nueva, una realidad que le interpela, que le cambia, pues él tiene la obligación de volver a la cueva, ¿no? Y decirle a los de dentro lo que ha encontrado fuera. Entonces, de alguna forma es lo que a mí me sucedía, por eso lo ejemplifico de esa forma, ¿no? En vez de ir contando mi testimonio de cuán grande es el Señor en mi vida, que tal y cual, es más bien este tesoro que me he encontrado, el Señor que me ha encontrado a mí, mejor dicho, ¿no? Pues no me lo puedo quedar para mí, ¿no? Es un tesoro que o bien lo pones bajo la mesa o bien lo compartes. Entonces, me acuerdo siempre del mito de la caverna, digo, es que tengo la obligación moral incluso de compartir esto, pero no a cristazos, ¿no? Sino con mi vida, tío, con mi testimonio de vida, con la forma en la que vivo ahora, alegremente, felizmente, ¿no? Con esta belleza que me he encontrado, sí. ¿Y por qué la teología del cuerpo es tan revolucionaria, como dicen? Nos dicen que supone, pues tú lo ejemplificas, un antes y un después, sobre todo muy revolucionario para los jóvenes. ¿Por qué? Sí, porque se les está diciendo la verdad, Victoria, porque por fin y de una vez, Dios, a los jóvenes se les está diciendo la verdad de quiénes son, porque hoy en día, ¿qué sucede, no? Que hay mucha confusión. ¿Quién soy? ¿A qué estoy llamado, no? La propuesta mundana de qué es ser varón, de qué es ser mujer, no coincide con tu ser yo, ¿no? Con el ser varón, con el ser mujer, lo que yo en el fondo tengo en el corazón, que San Juan Pablo II lo apuntaba muy bien, ¿no? El eco del corazón. Y no coincide, una propuesta mundana que no sacia el corazón del hombre, ¿no? Entonces al final a los jóvenes por fin se les está diciendo la verdad de quiénes son. A nivel identitario, no son preguntas-respuestas de qué debo hacer con mi cuerpo, sexualidad y tal, no, sino es quién soy yo. Y cuando entiendes quién eres, tu vida cambia, tío. Porque caminas en verdad. Entonces esta propuesta del mundo de cómo tienes que ser varón, dónde buscar esa felicidad, cómo mirar a las mujeres, cómo dejarte mirar por ellas, etcétera, etcétera, es un camino que se produce en tu corazón de decir, yo hay algo desordenado en mi corazón que busca ser ordenado.
y te dejas caminar, ¿no? y sigues y sigues. Entonces por eso tiene tanto que ver con los jóvenes, principalmente. Y estos jóvenes indagan en la teología del cuerpo en esos dos pilares que nos explicabas al principio, ¿no? Por un lado, la cuestión de la identidad, quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy, y por otro lado, cómo entender bien la sexualidad, cómo amar, cómo nos relacionamos, bueno, el cuerpo, cómo vivir la sexualidad, exacto. Ahora mismo parece que la sociedad atraviesa casi una crisis de identidad. Nadie sabe quién es, nadie sabe dónde viene. Sí. ¿Cuál es la propuesta de la teología del cuerpo ante esta crisis de identidad? Bueno, al final, con esta confusión de la que te hablo, los jóvenes, bueno, todo aquel que tiene cuerpo, ¿no? Mejor dicho, está anestesiado con la propuesta del mundo de quién tiene que ser, ¿no? Al final, la teología del cuerpo es muy circular. Las catequesis de San Juan Pablo II lo que buscan en las personas que hacen experiencia, ¿no? de la teología del cuerpo, que se sumergen en estas catequesis de San Juan Pablo II, busca hacer el mismo recorrido, ¿no? de entender quién es. Por eso decimos que la teología del cuerpo es tan circular. Porque en el primer tríptico, del tríptico antropológico, tríptico porque tiene 3 ciclos, se busca que la persona que se sumerge en la teología del cuerpo haga el siguiente recorrido. Hombre originario, hombre histórico, hombre escatológico. Es decir, ¿de dónde vengo? ¿Dónde estoy y a dónde voy? ¿Cuál es mi origen? ¿Cuál es mi historia? ¿Cuál es mi destino? Cuando entiendes esto, como varón y como mujer, como varón y como mujer solamente, cuando entiendes quién eres, como varón y como mujer, ya eres capaz de entender cuál es tu vocación. Y esto cómo se concreta, que es el siguiente tríptico, de vocación al amor, de cómo puedo yo vivir para ser feliz, que se concreta en esa vocación al amor que tenemos todos, pero que se concreta en virginidad cristiana, la vida célibe o el matrimonio cristiano. Y termina con Amor y Fecundidad, que es el documento de Pablo VI, de Humanae Vitae, que es una maravilla, que es como el final, pero en el fondo es el principio de la teología, es una maravilla. Sí, sí. ¿Y por qué en la cuestión de en la sexualidad dices también que los jóvenes vivimos engañados? Sí, ¿Y cuál es la propuesta? Por supuesto. Al final la propuesta que se hace, ¿no? que comentábamos anteriormente, es cuerpo va por aquí, alma va por aquí. Lo que hagas con tu cuerpo no tiene repercusión con lo que sientas y viceversa, lo cual lleva a una confusión muy grande, a una colisión de decir, tío, se produce en mí una división, no una comunión, una división, ¿de acuerdo? Porque el mundo te dice que busques la felicidad en lo que es efímero, en lo que es material, en lo que es cortoplacista. ¿Qué sucede? Pues ahí viene la adicción, ¿no? Que quieres más, y quieres más, y quieres más, y quieres más. Y eso te habla de un deseo que tú tienes en el corazón de que lo que el mundo te propone en lo material no te sacia. San Juan Pablo II hablaba mucho de esto, ¿no? Del deseo, y luego te leo una cosa que he traído que es muy bonita. Entonces, en este sentido, la persona que se sumerge en la teología del cuerpo, toda persona que tiene cuerpo, ¿no? Por eso la teología del cuerpo tiene tanto que ver con nosotros, pues somos cuerpos, no es que tengamos, sino que somos cuerpos, pues tiene tanto que ver en tu vida, ¿no? Y al final cambias mucho tu mirada, la forma de entender quién eres. Y claro, cuando ya te encuentras con la verdad, ¿qué sucede? Que no te conformas con la mentira y empieza un nuevo camino, por supuesto. Es una... Bueno, en fin, si te contara. Pero, ¿cómo le hablas? Bueno, le he visto que me traías. Ah, sí, bueno, fenomenal. O sea, es un... A ver, lo tengo por aquí, si no lo he dejado por ahí. Ah, aquí lo tengo, mira. Del tríptico romano de San Juan Pablo II, que es precioso, que lo he escrito a puño y letra, es un poema que lo titulaba El arroyo. Y hablaba mucho, ahora que comentamos esto, del inconformismo, de al final de esa propuesta que te hace el mundo, de abandonarla, de esa inercia del mundo, ¿no? Hacia el pecado, hacia el no pensar, el no hacerte preguntas, el ser, ¿no? El poner el piloto automático y dejar que todo se vaya ordenando, me gusta es desordenando todo, vaya. Entonces, San Juan Pablo II con este poema hablaba de esa metáfora del corazón del hombre para ir a buscar la fuente, es decir, al Señor. Y dice así, es precioso, dice, si quieres encontrar la fuente, tienes que ir arriba, contra la corriente, ir más allá de la lucha de las fuertes olas. Mira, brota de la roca. Allí está en su escondrijo, y nadie lo ha visto brotar. Pero todos saben que está allí la fuente. Si quieres la fuente encontrar, tienes que ir arriba, contra la corriente. Empeñate, busca, no cedas. Sabes que ella tiene que estar ahí. ¿Dónde estás, fuente? ¿Dónde estás? Que al final nos invita, ¿no? Al menos yo cuando leí esto pues me emocionaba mucho, porque habla mucho del deseo que yo tengo en mi corazón, de caminar en verdad. Entonces, en esta teología del cuerpo de la que estamos hablando, tan circular, San Juan Pablo II nos invita, ¿no? Que al final esto lleva siendo así toda la vida, es antropología cristiana. Esto es parte de la revelación, por supuesto, las propias palabras de Jesucristo, a los fariseos y todo. Entonces, ese es el recorrido que busca hacer la persona, ¿no? De entender quién es, de ir a su origen para entender a qué está llamado, para entender quién es hoy. Y es profundamente fecundo, es impresionante. Entonces, lo quería traer, gracias. Álvaro, muchísimas gracias, No. La verdad, por compartir esto, ha sido precioso y emocionante, sin duda. Hablemos del amor, ¿cómo estamos llamados a amar? Con nuestros cuerpos, macho, con nuestros cuerpos, no hay otra forma. El cuerpo, o sea, sin cuerpo no hay santidad, así te lo digo, así de claro, sin cuerpo no hay santidad. Con un abrazo, con una caricia, con todos nuestros cuerpos, decimos que son signo sacramental, porque decía San Juan Pablo II, solo el cuerpo
y solo Él, es capaz de hacer visible lo invisible, lo espiritual y lo divino. Es decir, que nosotros, con nuestros cuerpos, en ese significado esponsal del que habla San Juan Pablo II, con un abrazo, con una caricia, con nuestros propios cuerpos, nos podemos donar a la persona que tenemos delante. Pero somos don. Él hablaba mucho de la hermenéutica del don, del saberte don, ¿de acuerdo? Y solo sabiéndote don eres capaz de donarte, entrando en la dinámica del amor, que es la dinámica del dar y el recibir amor, ¿de acuerdo? Y es precioso eso, porque entras en la dinámica del propio amor de Dios, del Padre, que es amante, del Hijo, que es el amado. Y ese fruto de amor, de ese intercambio de amor, surge el Espíritu Santo, que es amor, ¿de acuerdo? Entonces, de la misma forma que nosotros en nuestras relaciones, ¿no? Pues tus padres, ¿no? Tus padres, tu padre le dio amor a tu madre a tu padre y tal, en esa dinámica de dar y amor, y ese fruto, ¿sabes tú? Entonces entras en esa rueda de amor, en ese ciclo de dar y recibir amor, que es el amor trinitario. Es precioso. Pues con nuestros cuerpos, que es a donde quería llegar, con nuestros cuerpos. Y el entender dar amor, recibir amor con los cuerpos, ¿cómo le hablas a los jóvenes de la castidad, del valor de la espera? Fíjate. ¿No? Es que, mira qué curioso, porque hoy en día, si tú escuchas castidad, estás ahí hablando con tus coleguillas, unas copas o lo que sea, y sale este tema, pues muchos es como que dicen, está la típica chapa, ¿sabes? Porque la castidad se ha planteado siempre en código negativo, en un no hagas, no mires, no digas, no vaya a ser que la impureza del cuerpo te va a llevar a la impureza del alma. Entonces siempre se ha planteado en código negativo. Que vemos en Netflix, que vemos hoy en día en TikTok, en la propuesta mundana, ¿no? La castidad, esto es para reprimidos. No se entiende lo que en el fondo es la castidad, ¿no? No solo como una virtud que ayuda a contenerte, ¿no? Como medio represivo, sino más bien que te libera para amar realmente, como Cristo amó a su iglesia, que ese es nuestro misterio, es precioso. Entonces, en este sentido, siempre plantearlo en código positivo, de no plantear la castidad como un, oye, si no haces esto, apaga el equipo. No, no, no. Siempre en código positivo y con tu propia vida, siendo evangelio vivo. E insisto, no, pues sí, yo a veces lo hablo con muchos colegas, ¿no? No, yo soy virgen, pero en el fondo no entiendo el porqué. Digo, tío, qué pena. Qué pena, si entendieras verdaderamente lo que hay detrás de este don, de este regalo de la virginidad, ¿no? Que es un don que a todos y cada uno nos pertenece, ¿no? Y que no se pierde, tío, se entrega. Entonces, cambiar la mirada, cambiar la lógica de estas cosas hace que verdaderamente entiendas, que hagas en ti un recorrido de buscar la respuesta a esta sed que tienes. No como una teoría, no como un conjunto de reglas y todo eso. O sea, pero ¿qué vino a hacer Jesús? Vino a llevar la ley a plenitud, no a cambiarla, para que la entendieras. Por eso a los fariseos les dijo, tío, no habéis entendido nada. Los fariseos, los de la regla, los de la ley y todo eso, no habéis entendido nada, les dijo Jesús. Porque Él vino a transformarlo, a llevarla a plenitud, a que la entendieras, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, yo como parte de la iglesia que soy, esta propuesta de, no, es que la iglesia me quiere reprimir, me quiere... No, todo lo contrario, es todo lo contrario, porque entiendes qué sucede ahí, ¿no? Y claro que coincide, y caminas en verdad, ya no te conformas con la mentira. Pero es un recorrido que todo el mundo tiene que hacer, por supuesto. Y que invito, que invito. Hay una cosa que me llama mucho la atención de la teología del cuerpo cuando escucho testimonios, cuando escucho a la gente hablar sobre ello, investigando, ¿no? Para preparar también esta misma entrevista. Y es que parece que cada uno hace de esta catequesis, las hace propias, que lo acoge como propio, que lo experimenta en sus propias carnes, ¿no? Eso es. Fíjate que al final es algo que cada persona, como decíamos, ¿no? que se sumerge en las catequesis de San Juan Pablo II. Y no que se come los libros, entiéndeme. A mí me gusta mucho decir, que lo hablo mucho con mis amigos, que como militamos en el mismo campo de batalla, por así decirlo, que estamos ahí en el sector de teología del cuerpo, hay que hacer ver que esto no es una asignatura teórica, que esto no es enchufarse las catequesis y, no, ya sé quién soy. No va así. Es una experiencia propia. San Juan Pablo II hablaba mucho de eso, de la fenomenología, ¿no? Ahora comentaremos, ¿no? Pero al final parte de eso, de hacer todas estas catequesis y vivirlas de manera propia. Y a cada uno le toca un pilar fundamental de su vida. Como comentamos un poco fuera de cámaras, a mí en mi caso particular, con el tema de mi ausencia paterna, ¿de acuerdo? Y el descubrir a mí, en mi vida, ese Dios Padre que ha firmado mi masculinidad, mi ser varón, ¿sabes? Ante esa ausencia paterna, el entender que hay un Dios que es Padre y que ama primero, joder, para mí ha sido como profundamente constructivo, ¿no? y restaurador. Entonces, pero a cada uno, nosotros por lo que vemos en los retiros que tenemos, en las formaciones que tenemos, es que es tan sumamente fecundo y tan bonito que a cada uno le toca de una forma. Pero ¿por qué haces experiencia de ello con tu propia vida? ¿Sabes? Porque se te dice la verdad de qué te ha sucedido en el corazón. ¿Por qué vives de esta forma? Eso, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, tú tienes la oportunidad, tú hablas con muchos jóvenes de estas charlas, las conferencias, también hablas de ello en tus redes sociales. Tienes una cuenta de Instagram que se llama Tal vez te ayude. O tal vez no. O tal vez no. No sé, te llegan testimonios, ¿tú has podido ver de primera mano cómo ha cambiado esto, cómo ha transformado la vida de los jóvenes? ¿La teología del cuerpo? Sí, la teología del cuerpo y también tu misión en la cuenta.
Bueno, Dios me libre de pensar que yo soy el salvador de nadie, no. O sea, al final, dar tu sí lo hace fecundo para los demás, sencillamente, ¿no? Y ya está, y ser evangelio vivo, hacer de esta experiencia una propia y compartirlo con los demás con tu vida. No con vídeos ni cosas, con tu propia vida. El canal que yo me abrí en su día empezó siendo lo que fue, pues, frases escritas, a mí me gusta mucho escribir, y luego se fue escalando. Y de la misma forma que el Señor se hizo carne, con rostro, con cuerpo, dije, tío, cuando Dios te revela tus dones y los pones al servicio, cobran sentido. Y se fue escalando. No, pero Dios me libre de pensar que cambio la vida de nadie, no, ni mucho menos. Pero lo que sí me encuentro, Victoria, es esa sed que hay. Y compartiendo experiencias con jóvenes, mensajes, ¿no? Pues te das cuenta de que estamos todos en la misma página, tío, de que queremos respuestas, y es precioso hacer todos el mismo recorrido, el mismo camino. Como jóvenes normales, que no somos unos frikis ni unos fanáticos, como nos suelen decir. Somos gente normal, tío, que quiere caminar en verdad, punto. Ya está, de punto final. Así que sí. Oye, y para un joven que nos esté viendo, que no sepa cómo empezar este camino, ¿no? En la teología del cuerpo, cómo seguir formándose, ¿qué puede hacer? Aparte de seguir tu cuenta, tal vez. Hombre, no. Pues mira, tengo que hablar desde casa, ¿no? Ahora que juego en casa, me encantaría decir que hay unos retiros que desde el Reino Christi nosotros pues damos, que es el retiro de Gios, ¿no? Que la particularidad que tiene, lo más característico de Gios es que es de jóvenes para jóvenes. Que a veces, y suele pasar mucho, a mí me sucedía, ¿no? Que cuando esto te lo cuenta un sacerdote, una persona formada, con más años de vida y tal, es como que de alguna forma a los jóvenes, y lo siento mucho, es así, nos sucede que hay como una mampara delante. Y, bueno, ¿qué me vas a contar tú que eres sacerdote, ¿no? Pero cuando esto te lo cuenta un joven, que vive tu misma realidad, que probablemente tenga, si no las mismas, parecidas heridas a las tuyas, ¿de acuerdo? Y la misma sed, que eso no te lo quita nadie, dices, ostras, esto es posible de vivir. Entonces en Gios nosotros pues nos gusta mucho decir que labramos un poco la tierra, pero ya dejamos a Dios ser Dios. No cambiamos la vida de nadie, no somos quienes transformamos el corazón del hombre, sino que en la elección libre de cada persona, pues uno decide o no acoger este don en su vida. Y claro, pero luego además de lecturas y libros, pues me ocurren un montón, ¿no? Pero sí que os diría que por favor no os enfrentéis directamente, si no has conocido la teología del cuerpo, a las catequesis de San Juan Pablo II. Porque entender a un hombre polaco, poeta, muy filosófico, muy elevado, muy tal, es un poco complicado. Que tengas las catequesis como base, como apoyo, pero que te formes, que vayas buscando sitios. En la Universidad Francisco de Vitoria ofrecen másters, seminarios, está muy bien, pero siempre hay formación y no te conformes, sobre todo es el no conformarse, busca, que hay, como el poema. Y ahora, antes de terminar, me gusta mucho cuando hablas de este cambio de mirada, ¿no? Que tuviste, que propone también la teología del cuerpo. ¿Qué es esto? ¿Cómo te cambió a ti la mirada? ¿Qué significa mirar diferente? Y como te he escuchado también decir en alguna ocasión, mirar con los ojos de Cristo, porque esto cómo se hace en lo cotidiano, o sea, luego cómo se lleva esto a la práctica. Pues fíjate que no te puedo decir una fórmula secreta, porque a cada uno se da de manera particular, de manera concreta, ¿sabes? Sobre todo por la historia que ha vivido. Y qué buena puntualización esa que haces, porque a veces se nos olvida mucho que esto parece como todo muy académico, de San Juan Pablo II. O sea, esto es revelación, o sea, esto es en boca de Cristo, o sea, es Cristo quien transforma el corazón. Cristo quien por mediación de San Juan Pablo II, que su pontificado fue absolutamente providencial, porque estas catequesis era un libro, varón y mujer os creo, hombre y mujer os creo, dedicado a pues, matrimonios jóvenes polacos, porque era lo que a San Juan Pablo II le fascinaba, el amor humano, los novios, ¿sabes? Le encantaba. Y cómo esto fue interrumpido antes de ser publicado por su pontificado. Y lo que empezó siendo un libro se acabó convirtiendo en la enseñanza primera del magisterio de la Iglesia durante 5 años, durante los 5 primeros años del pontificado de San Juan Pablo II. O sea, dime o no que sí es providencial, es impresionante. Entonces, en este sentido, con la mirada, es Cristo quien transforma. Porque en este recorrido de descubrir quién soy, te das cuenta de tu humanidad caída, pero también de tu humanidad redimida, que esa es nuestra fe. Y en esa redención, esa mirada vuelve a ser ordenada, ¿no? Y es una constante lucha, por supuesto sana y necesaria, de reencauzar esa mirada, de reencauzar ese deseo. Y a mí particularmente se ha dado pues, con mi herida, ¿no? Y con el ser varón, de cómo miraros a vosotras, chicas, cómo yo dejarme mirar por vosotras, ¿no? Porque si yo busco mirarte a ti como un don, primeramente debo saberme yo mirado como don. Entonces, claro, es un recorrido, es precioso. Entonces, en este sentido, la mirada te transforma. Eso es algo que libremente tú buscas ejercitar, buscas crecer en virtud y reordenar, porque de lo contrario no vas a ser capaz de amar.
Pues Álvaro, la verdad es que estaría aquí hablando todo el día. Tengo 1000 preguntas más que hacerte, pero lo dejamos aquí. Ha sido un placer tenerte aquí. Te seguiremos encantado. en redes, seguiremos aprendiendo sobre estas catequesis tan preciosas y tan fascinantes e importantes a día de hoy. Bueno, Álvaro Quesada, @talvezteayude en redes. Gracias. Y hasta aquí el programa de hoy, pero la información continúa aquí en 13. Yo les veo mañana en Eclesia es Domingo. Que pasen un feliz día. Adiós.